anualidades, repasar lo que son anualidades, repasar lo que son amortizaciones, lo que es el valor actual, repasar lo que son anualidades, repasar lo que son amortizaciones, lo que es el valor actual, ¿verdad? Entonces, prácticamente es como repasar las 3 clases, ¿verdad? Hacer un solo repaso. Lo que pasa es que el programa también está diseñado para la parte práctica. Ahorita nos tocaría solo parte puramente práctica, ver ejercicios de amortizaciones, de anualidades, valor actual, de las rentas y todo eso, a modo de repaso, ¿verdad? Para que ustedes puedan entrar ya a su evaluación, porque antes, pues las evaluaciones, la mayor parte de las evaluaciones eran 5 puntos. Es bueno que valía 20, ¿vale? Un parcial, valía 5 puntos de teoría, ¿verdad? Preguntas y 15 puntos de ejercicios. Yo por lo regular ponía 5 preguntas de 1 punto cada uno y 3 ejercicios de 5 puntos cada uno, ¿verdad? Normal, ¿verdad? Ya no se podría, para no, lo que abarcaba los 45 minutos, ahí poníamos un ejercicio de una anualidad, de una amortización, un ejercicio de valor actual. Tranquilos, ustedes ya los dominaban, todos sacaban 20, tranquilos, las preguntas, tal vez en las preguntas algunos por ahí se les iba una, ¿va? Pero por lo regular no, ¿verdad? Por eso es que el programa pues tiene esta clase de repaso, ¿sí? De todo modo, yo hice la clase 16, no tiene mayor cosa, pero sí están unas preguntas, las cuales pues voy a compartir con ustedes para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Y más o menos qué viene en la evaluación, ¿verdad? Entonces, y desde ya pues empezar a despedirse, ¿verdad? Para eh, desearles éxitos, ¿verdad? Y desearles que pues, en sus evaluaciones pues todo les vaya bien. Acuérdense, ahorita están a tiempo, ¿verdad? Todavía tienen pues estos 8 días para poder prepararse lo mejor que puedan para poder salir bien en sus evaluaciones. Acá la clave está en no dejar ningún curso. Mientras ustedes no dejan ningún curso al finalizar ya su carrera, al finalizar ya el 10º semestre, entonces no van a tener ningún problema. Incluso al finalizar el 6º semestre, vayan ustedes dentro de un año cabal, para estas fechas van a estar finalizando el 6º semestre. Ya eso es cuestión de que estén al día en sus pagos y al día pues con sus cursos y van a poder pues ya tener su título de técnico, ¿verdad? Bien, les comentaba a los compañeros, a sus compañeros de plan diario, ¿verdad? Ustedes vieron ahí el fallecimiento, ¿verdad? De uno de sus compañeros, lamentable que haya tenido ese accidente, ¿va? Y el compañero pues ya está en el 10º semestre, ¿va? O sea, eso fue la semana pasada, no esta semana, principios de semana, y ya solo le faltaban sus exámenes finales, miren, cerraba pues su pensum, ¿verdad? De ingeniería agronómica. Muy lamentable, la verdad. Yo tuve el gusto de conocerlo, ¿verdad? Darle clases presenciales hace unos 3 años por ahí, 4. Ya había sufrido un accidente parecido, ¿sí? Y siempre en moto, va por su tipo de trabajo. Pues ahora lamentablemente pues ya no la contó, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucha precaución, ¿verdad? Para los que manejan moto, ¿verdad? Y manejan pues, en carretera o incluso en la ciudad, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Y lamentable, ¿verdad? Lo de este compañero de ustedes, ¿verdad? Pero bueno, ya estaba cerrando, imagínense, ya había cerrado pues cursos, ya el otro año pues ya sentía la tesis, ya para estas fechas pues estaría ya graduándose. Pero bueno, la vida continúa y a ustedes pues les deseo lo mejor. Como les digo, vamos a estar ahí despidiéndonos, ¿verdad? Cada momento porque es la última clase. Y qué bueno, ¿verdad? Que hayamos podido llegar realmente hasta este día. Porque ya las otras 2 semanas son de evaluaciones, ahí ya es otro rollo, ¿verdad? Otras preocupaciones. Ustedes tienen que desde hoy en la noche
empezar a estudiar, ¿verdad? Y a prepararse en sus preguntas para poder salir bien en sus evaluaciones. ¿Sí? Vamos a tener, como acá lo dice, el repaso. Yo veo que más que todo repasar estas últimas 3 clases. Vamos a ir viendo las clases, ¿sí? Espero pues que no se... La estrategia es buena, ¿verdad? O sea, es una estrategia de aprendizaje, ¿verdad? Donde ustedes pues, van a poder repasar y practicar lo que ya se ha visto, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, pero eso ya lo sé, pero qué mejor si se domina al 100%, ¿verdad? Pues eso es lo que se quiere. Y también ayudarlos un poco para que esto se hacía con el fin de también para quienes pues iban un poco mal, ¿verdad? Y necesitaban sacar pues casi el punteo cabal. Entonces, esto pues ayudaba bastante porque se repasaba y más o menos se sabían cómo iban a venir los ejercicios, se practicaban los ejercicios en clase y a la hora del examen solo se iba a confirmar, ¿verdad? Porque ya el ejercicio ya lo habíamos hecho, ya lo habían practicado, ya solo era de volverlo a hacer, ya, ¿sí? Pero en este caso, como no podemos hacer así tantos ejercicios, eh, son preguntas, ¿verdad? De selección múltiple. Por ahí yo he estado tratando la manera de ver cómo no solamente se hacen los ejercicios, sino también se hace el análisis, ¿verdad? El razonamiento, ¿verdad? ¿Por qué se hace? ¿Verdad? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo podríamos tomar las decisiones con estas herramientas? Eso es lo que por lo general yo les estuve insistiendo bastante, ¿verdad? Ya que no íbamos a tener mucha práctica, pues tan siquiera que pudiéramos ir razonando, ¿sí? Por ejemplo, vamos a... Lo que sí creo que nos quedó un poquito pendiente de hace 8 días, no recuerdo, pero vamos a ver qué fue lo que vimos. Vamos a ver, hace 8 días, la clase 15. Pero mejor vamos a ver así rapidito la clase número 16, ¿va? Como les digo, son los últimos temas, ¿sí? Hay temas de capitalización, de anualidades, de amortización actual, monto. Eso ustedes ya lo dominan, ¿verdad? Ya sabemos qué es el valor actual, ¿verdad? O presente, ¿verdad? Es cuando nos quieren, nos da una cantidad, pues, y hoy, ¿verdad? No vamos a esperar a llegar, pues, al tiempo futuro, ¿verdad? Para que, ya sea para concluir, ¿verdad? Con la operación, cancelarla o recibir. Ahí todos ya tenemos ese concepto bastante claro, ¿verdad? Lo mismo del monto, ¿verdad? El valor al futuro. El ejercicio que vimos, en donde vimos los dos escenarios, ¿se recuerdan? De anualidades, los dos escenarios, en los cuales, pues, en 3 años iban a ganar esa persona, ¿verdad? De acuerdo a haber dado en arrendamiento, pues, un bien inmueble. En 3 años, pues, iba a recibir 5,000 quetzales por año y al finalizar, pues, el tercer año iba a recibir 15,923, por ahí 20 y algo, ¿verdad? Pero para recibir esa cantidad, pues tenía que esperar los 3 años. O sea, pero si los recibía hoy, cuando la persona dijo, bueno, prefiere pues darlo por adelantado, ¿va? Imagínense. Obviamente, si son 3 años de arrendamiento por adelantado, ¿sí? Eso pues va a tener pues una cierta recompensa, ¿sí? Entonces, si era si se iba a dar al 6%, ¿verdad? Anual, por eso se iba a recibir 15,923 al finalizar los 3 años. Pero si esa renta la recibimos hoy, ¿sí? No vamos a recibir los 15,900, ¿verdad? Obviamente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí vamos a recibir 14,124 por ahí, ¿verdad? Más o menos me recuerdo, no sé si se acuerdan ustedes del problema. Pero tenemos la ventaja que no vamos a esperar, chicas, 3 años para poder recibir, pues, 15,900, pero vamos a recibir 14,124 hoy.
Y como siempre decimos, ¿verdad? Más vale pájaro en mano, ¿verdad? Entonces, el dinero lo vamos a tener ya, ahorita, acá. No sabemos si dentro de 3 años qué le puede pasar a la persona o pasa algo y al año y medio se desvanece todo y ya no nos pagan. Entonces, mi consejo, pues, obviamente aquí habría que, como les dije, había que hacer un análisis. Al momento de hacer un análisis de liquidez o de nivel de endeudamiento, de la rotación de inventarios, de las obligaciones a corto plazo que como empresa tenemos. Acuérdense que las obligaciones a corto plazo, ¿sí? Todos estos pasivos a corto plazo, pues son cuestiones que presionan realmente para poder tomar decisiones, ¿sí? A fin de mes llegan el pago, ¿verdad? De los salarios, el pago de los servicios, ¿verdad? Luz, energía, teléfono, agua, internet, compra de materia prima, y llegan los proveedores, ¿verdad? A cobrar cada mes. O sea, el problema, si una empresa no tiene liquidez a corto plazo, imagínense para poder hacerle frente, o como muy común decimos, hacerle gancho a eso, ¿verdad? Va a estar complicado. Pero si la empresa pues goza de buena liquidez, ¿verdad? Su rotación de inventarios es buena, ¿verdad? Es bastante constante, va y van las ventas y el dinero, pues el flujo de efectivo, ¿verdad? O el cash flow, pues es bueno, ¿verdad? Tenemos buena liquidez. Aún así, teniendo buena liquidez o no teniendo buena liquidez, yo recomendaría pues hacer la operación con el valor actual, ¿sí? O actualización. Porque estaríamos teniendo todo el dinero, pues, la mayor parte, ¿verdad? Es muy poco, ¿verdad? Lo que se perdería, pero tendríamos el dinero hoy. Obviamente eso es muy beneficioso porque nos puede servir para, ya sea lo guardamos o nos va a servir para alguna compra, y si pues tenemos obligaciones, con eso podemos ir saldando y no esperar a poquito hasta llegar pues al tercer año. Claro, puede ser que una empresa venga y mire, pues esta es parte de nuestro negocio, a eso nos dedicamos, y si tenemos que esperar hasta los 3 años, ¿sí? O no tenemos ahorita necesidad de liquidez, vaya, que se quede ahí, que a los 3 años pues nos den el dinero. Todo pues va a depender del análisis e interpretación de todas estas herramientas financieras eh, que podamos tener para tener esa información y tomar esa decisión, ¿verdad? ¿Sí? Al menos en mi parte, y sí lo tomaría de esa manera. Como les decía, no sabe uno qué va a pasar dentro de un año, 2 años, ¿no? De repente ya no nos pagan el resto, entonces aquí ya está amarrado. Ya la persona, si quiere que irse, pues que se vaya antes de tiempo, ya es su problema, a mí ya me pagó, ¿va? Entonces, así funcionan las cosas. Por eso es que se puso ese ejercicio y vieron los dos escenarios y podemos, para hacer el análisis, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, para tomar las decisiones, obviamente, también hay que ver, ¿verdad? Información pues histórica de unos 5 años atrás para ver cómo ha venido, cómo ha sido el comportamiento financiero y económico, contable y presupuestario de la empresa. Obviamente, si seguimos en esta modalidad, ¿verdad? Y yo sigo dándoles clases ya de acuerdo a mi experiencia, porque yo he dado varias veces el curso de análisis e interpretación de estados financieros, ¿verdad? Es un curso realmente excelente que ustedes deberían de ponerle pues mucho empeño a ese curso, ¿verdad? Yo lo daba y era un curso de 3 periodos, ¿sí? Pero vale la pena, la verdad, porque ahí sí hay mucha información que se hace a través de ciertos métodos y fórmulas y que nos dan ciertos índices, ¿verdad? Que nos van a, eh, índices o indicadores, ¿verdad? Que nos van a decir si es aceptable o no, ¿verdad? O se toma o no la decisión, ¿verdad? Como yo les decía, por ejemplo, si tenemos muy poca liquidez, entonces esos métodos nos van a decir, ¿verdad? Que la empresa pues tiene un índice, por ejemplo, de 2
2 por 1, por ejemplo, tenemos, si nos sale que tenemos 2 por 1, 2 puntos, quiere decir que tendríamos 2 quetzales, ¿sí? Para hacerle frente a un quetzal, ¿sí? De nuestras obligaciones. Ahí la empresa estaría excelente, ¿va? ¿Sí? Tiene estabilidad, tiene liquidez, porque tiene debe un quetzal, ¿sí? Pero tiene 2 quetzales, o sea, debe solo uno y tiene 2, págase uno y se queda con uno. Eso es para hacerles, pues, un ejemplo, una ejemplificación en cuestiones, pues, puramente didácticas, ¿verdad? Modo de enseñar, ¿verdad? No con cantidades muy grandes, sino que tengo 2 quetzales para hacerle frente a un quetzal de los pasivos, ¿sí? O tengo mi nivel de endeudamiento, pues también es de 2.00, igual, ¿sí? Tengo 2 quetzales para poder pagar uno de la deuda. O sea, mi nivel de endeudamiento pues está estable. Pero si viene y me sale que 1.0, o sea, esto quiere decir que tendría yo un quetzal, ¿sí? Para pagar un quetzal de la deuda. O sea, saldría pues tablas, ahí rascando, ahí ya estamos peligrando realmente, ¿sí? Máximo si tenemos un quetzal y debemos 2, o sea que no tenemos liquidez, ¿verdad? No tenemos la suficiente solvencia, ¿verdad? Financiera para hacerle frente pues a nuestras obligaciones. Ahí hay que, si estos índices, pues al hacer estos estudios, estos análisis, estos indicadores nos arrojan esa información, pues con los ojos cerrados agarraríamos el negocio, ¿verdad? Del arrendamiento y que nos lo pagara hoy y no que nos lo pagara entre 3 años. Entre 3 años, ¿ya para qué, verdad? Si nos interesa el dinero es hoy, ¿verdad? Porque tenemos esas deudas pendientes. ¿Se dan cuenta? Todo ese tipo de situaciones se pueden y se van a ir dando. Ahí van a ver cuando ustedes estén ya como administradores en su propio negocio, en alguna institución, les va a pasar esto, ¿sí? Les va a pasar que a fin de mes, híjole, ¿qué hacemos, verdad? Para pagar la planilla. Y así todo eso es parte del rol del administrador, ¿sí? El tema de la capitalización, esto es muy importante, miren. Obviamente una empresa para poder funcionar tiene que tener capital, ¿sí? Y no solo se refiere al capital, pues, económico. Obviamente es lo principal, ¿verdad? También, ¿verdad? El tener la plata para poder invertir y poder echar a andar y funcionar, pues, la empresa y que todo ese engranaje de operatividad se dé y empieza a generar, pues, recursos, ¿verdad? Y todo. Pero también tenemos el capital humano, ¿sí? Tenemos el capital tangible y tenemos el capital intangible. Todo esto es parte del capital de una empresa. O sea, todo lo que tenga valor es parte del capital de la empresa. Podrá tener mucho dinero, pero si no hay capital tangible o intangible, el capital tangible, obviamente, pues son las propiedades, ¿verdad? El mobiliario, el equipo, todo eso es capital, son recursos, ¿verdad? Con valor, es parte del capital de la empresa, ¿sí? El capital, pues, intangible, o sea, las patentes, el conocimiento, todo lo que no se ve ni se toca, pero que es parte del capital de la empresa, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Y obviamente el recurso, pues, económico que se tenga, parte del capital. Pero acá estamos hablando de capitalización, o sea, hacer un capital, ¿sí? Hacer crecer el capital, eso es capitalización, o sea, venir y crear un fondo específicamente para hacerlo crecer, ¿sí? Y que se forme un capital, ¿ya? Eso lo vimos también, pues, hace 8 días, lo que es amortizaciones y lo que eran las capitalizaciones, ¿verdad? Sí, o imposiciones también se le llama lo que son capitalizaciones, imposiciones, ¿verdad? Y las amortizaciones, que es también hacer un capital, ¿se recuerdan? Hacer un capital pero este sí, solo para pagar una deuda. Yo empiezo a ahorrar para pagar algo que tengo pendiente, ¿sí? Muy importante también. Esta es una estrategia, aparte de la capitalización, ¿verdad? Que se tiene, que se debe poner muy en práctica para poder salir rápido de una deuda y no estar paga intereses.
todo esto, ¿verdad? Las anualidades, ¿verdad? Que acabamos de ver, el ejemplo que acabamos de ver, ¿verdad? El arrendamiento, esas pues son anualidades, ¿verdad? Se ven por año y de ahí se suman los 3 años, no se puede hacer una operación una sola, ¿verdad? Por las tres, sino que se hacen por separado. Todo ese tipo de situaciones que ya lo vimos y tendríamos que estarlos repasando, ¿verdad? En base a ejercicios. Aquí tendríamos que haber visto 5 ejercicios, uno por cada uno. ¿Sí? Pero como ya lo hemos estado viendo, vamos a retroceder y ver las clases desde la clase 13, que ahí fue donde iniciamos con lo que fue renta y lo que es anualidades, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver, ¿verdad? Ya dimos un repaso así en términos generales, ¿verdad? De estos temas. Les quiero, si ustedes gustan, tómenle captura de pantalla, ¿sí? Estas 5 preguntas es casi seguro que vienen en el examen. Obviamente ustedes tienen que buscar las respuestas. Las respuestas están ya sea en la clase 15, 14 o 13, ¿sí? Porque en esta clase 16, pues no salieron preguntas, ¿va? Porque era solo de repaso. Por ejemplo, dice, cuando las cuotas de anualidad se destinan a formar un capital o capitalización, la anualidad recibe el nombre ahí va, la anualidad recibe el nombre de imposición, ¿verdad? ¿O cuál? ¿Sí? Imposición o amortización, ¿verdad? Entonces, la 2, cuando las cuotas de una anualidad son para cancelar una deuda, ¿se llama? ¿Cómo dijimos que se llama? Es una amortización, porque vamos a amortizar pues una deuda. Bueno. Y así sucesivamente, miren, las preguntas están realmente sencillas. Tómenle captura de pantalla, ¿sí? Y ya van a tener 5 preguntas que las tienen que pues contestar y estudiar para que no tengan ningún problema, ¿sí? Bueno. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? No me acuerdo si esta es la número. Ahí estamos, ¿no? ¿Se acuerdan que empezamos viendo la clase número 13? ¿Verdad? Prácticamente lo que dentro de las anualidades se ve también lo que son parte de capitalización. Acá, esta clase número 13, ¿se recuerdan que yo les dije que iba a ser clave, ¿verdad? Para la evaluación, porque aquí iban a salir bastantes preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir pasando diapositiva tras diapositiva, ¿sí? Y ustedes le van a ir tomando captura de pantalla a cada diapositiva, ¿sí? Así ustedes van a tener, pues ahí las diapositivas, y ahí están la mayor parte de preguntas, hay como unas 10 preguntas, 10 preguntas más o menos para el examen, aparte de las 5 que les acabo de dar. Entonces, tómenle captura de pantalla acá, que aquí salen dos preguntas de una vez para el examen, ¿verdad? Que es renta y que son cuotas, ¿sí? Vale, captura de pantalla, la graban, copy paste y regresan. Bueno, estamos con 1, 2, 3, 4, 5. Está la siguiente diapositiva, el intervalo de pagos, ¿qué es intervalo de pagos? ¿Qué es plazo de la renta? También 2 preguntas de examen que ustedes pues tienen que ir chequeando, ¿verdad? Tómenle captura de pantalla, ok, ahí estamos ya. Vale. Vamos a hacer algo rapidito porque todavía nos faltan 2 clases, ¿no? Acá también, miren, 2 preguntas más de examen. Tómenle captura de pantalla, guarden el pantallazo y ahí tienen ya para estudiar. Ya no va a ser no va a hacer falta ni que me soliciten las clases, ¿va? Porque ya aquí van a ir, ya lo van a tener ustedes ahí en captura de pantalla. Pero de todos modos, yo al transcurso de las semanas, quienes me lo soliciten, ¿verdad? Y los ordenadores de grupo me lo solicitan, pues yo les reenvío las clases, ¿ok? Entonces, mientras tanto, ténganlas así, ¿va? Acá está lo que es el monto de una renta,
¿sí? Entonces, tome su capturita ahí de pantalla. ¿Vamos ya? Ok. Veamos la diapositiva número 7. ¿Sí? Que eso tenía que ver, ¿verdad? Con las cuestiones, pues, estar puramente estadísticas, ¿verdad? Para poder ver una muestra aleatoria, ¿verdad? De una población, ¿verdad? Con o sin condición, ¿sí? Bueno, ya le tomaron captura de pantalla, ok, veamos la otra. También todas estas vienen preguntas, ¿sí? Ok. Aquí también, miren, momentos de que se efectiviza la cuota, ¿sí? Son preguntas. Estas son 3 preguntas, mire, de exámenes. Ahí vienen. Por eso les decía yo, la clase número 13 es clave porque es donde se acumula, pues, la mayor parte de contenido que se pueda evaluar, ¿verdad? En estas 4 clases. Para no tener, pues, 2 clases puramente prácticas y 2 clases, pues, teóricas, ¿verdad? Obviamente las preguntas van a salir de las clases teóricas, ¿verdad? Y tenemos la última diapositiva, momento entre la unidad de tiempo en que se... Esta es muy parecida, no se vayan a confundir con esta, ¿verdad? Pero son muy parecidas. Las adelantadas y las vencidas. ¿Sí? La cuota se efectiviza al comienzo de la unidad de tiempo, la cuota se efectiviza al final de la unidad de tiempo. Al principio y al final. Acá dice la primera cuota después de terminada la unidad de tiempo. ¿Ya? Anticipada antes de empezar. La primera cuota se utiliza la primera unidad de tiempo. Entonces es muy distinto. ¿Ok? Entonces ahí estamos con las diapositivas. Acá también hay unas preguntitas. ¿Sí? ¿Sí? Pero acá solo me da chance a poner 5 preguntas. ¿Sí? Entonces, hay 5 preguntas. Obviamente, no son solo estas 5, porque si hiciéramos eh, cuentas, pues solo saldrían estas 5 más ahorita serían 15 preguntas nada más, entonces quedarían volando muchas preguntas. Por eso es que yo les dije que la clase 13 pues la estudien muy bien. Y aparte, pues estas preguntas que ya están pues redactadas, ¿verdad? Y estas son preguntas de examen. Estas 5 entran en el examen, sí o sí. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces pónganles ahí pues su captura de pantalla. Y aquí lo que estamos haciendo es repasando, ¿verdad? Lo que nos indica aquí el programa del curso de la semana 16, ¿verdad? Que es anualidad, amortización, valor actual, capitalización. Entonces aquí estamos, ya le tomaron captura de pantalla, excelente. Entonces, estas preguntas entran, miren, en el examen de 5, más todas las preguntas que salgan de toda esta teoría. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a dejar de compartir. Es la clase 13, ¿verdad? Vamos a ver entonces la clase número, creo que esta es la 14, la 14, dicen muchos, ¿verdad? Sí. Acá son anualidades, ¿se dan cuenta? Pues ya vimos un poco de anualidades, pero hay que hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan anualidades, verdad? Situaciones que se dan en un año, ¿sí? Podemos ver la renta anual, ¿verdad? Y la renta mensual, ¿verdad? El plazo, pagos en el año, que son pues los factores que se van a ver en una anualidad, ¿verdad? ¿Sí? En las 3 épocas de evaluación, ¿verdad? Acá, pues se nos hizo fácil porque nosotros ya sabíamos que era valor actual y que era valor futuro. Es lo que se aplica acá, ¿verdad? Y que todo, pues, va a partir también de
de las fórmulas del interés compuesto, ¿verdad? Entonces ahí no había ningún problema, ¿sí? Al final de la serie de pagos, al inicio de pagos y una época intermedia, ¿ok? Entonces, aquí pues no hay mayor cosa que hacer. Aplicación del monto, ¿verdad? Aquí pues, si se dan cuenta, esta clase fue puramente práctica. Vimos la aplicación del monto en una anualidad, ¿sí? Y vimos pues, que aquí estaban los 15.900. Miren, casi me recordaba yo que eran 15.900 y algo, pero ahorita vimos que son 15.930, ¿sí? Ok. Y el valor actual, ¿verdad? Que nos lo darían hoy, ¿verdad? ¿Cuánto nos darían hoy? ¿Qué es lo que yo recomendaría que ustedes hicieran, ¿verdad? Miren, 14.124, ahí más o menos le atiné, ¿verdad? Entonces, eh, ya hicimos el análisis, si se dan cuenta acá no podemos sacar preguntas así, ¿verdad? De la evaluación. Ahora, que si hubiésemos tenido pues el chance de hacer ejercicios, hubiese puesto dos ejercicios igual como estos, ¿sí? Ya hubiéramos visto, empezado desde acá, ¿verdad? No le hubiera puesto la palabrita monto, ustedes tendrían que identificar si era monto o si era palabra actual, ¿verdad? Pero como mira, diga acumulado al final del plazo o durante tantos años, ya sabemos que es el monto. Ahora, si dijera, mire cuánto recibiera hoy, pues es valor actual. Hubieras puesto un examen parecido a esto, ¿sí? O sea, este más o menos hubiera sido el examen, dice acá. Esto, hubieran ustedes tenido que hacer esto, poner sus datos, qué fórmula, hacer su tablita y sacar el resultado, ¿sí? Luego, el siguiente, leer el problema, sacar sus datos, su fórmula, hacer su tablita, sacar el resultado y la respuesta. Ahí estaría la clave, porque si la respuesta no la ponen, de nada nos serviría. Si no hay respuesta, no hay punteo. Ahí tendrían que ser el razonamiento lógico. ¿Ya? ¿Por qué sale esa cantidad? ¿O en qué te beneficia a la empresa? Y redactar algo ahí, ¿sí? Un razonamiento lógico. Y si se decide por uno de los dos, ¿por qué? Empiezan ustedes ahí a razonar por esto y esto. ¿Sí? Porque yo calificaría más ese razonamiento que todo esto. Porque esto ya es solo de multiplicar, restar, elevar, dividir y ya. Se va rápido. Y no tiene preguntas, si se dan cuenta, esta no tiene preguntas porque no podíamos sacar algunas preguntas, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, de la clase número, la que sigue ahorita, la clase número 15, ¿sí? Porque ya vimos la 16, ¿verdad? Ya vimos la 13, la 14, toca la 15, ¿verdad? Que empezamos así. Acá sí vienen algunas preguntitas, no son muchas, pero sí. También hay un poquito de teoría, ¿verdad? Lo que son amortizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, acá estas son dos preguntas de examen, ¿verdad? Eso es seguro, ¿verdad? Que es una amortización y que son pagos, ¿verdad? O sea, la pregunta vendría ahí si generalmente son generalmente iguales y cada uno de ellos contiene parte a pagar, los intereses generados y el resto a disminuir el importe adecuado, ¿sí? Entonces ahí serían pagos. Lo mismo amortizaciones, ¿verdad? Entonces acá no son tantas las preguntas como en la clase 13, pero también hay unas preguntitas, también salen unas cuantas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren acá, a ver si quedó, acá sí hay, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que ver entonces todas estas preguntas, pues seguro vienen en la evaluación, entonces vamos a dar chance a que, si quieren, partamos desde acá. Ustedes le tomen captura de pantalla a esas preguntas y las respondan. Y contesten esas preguntas, las guardan y las estudien para la evaluación. Ahí les estoy dando chance a que le den una captura de pantalla, ¿sí? Captura de pantalla y la copien en una hojita de Word y
Eh, Vaya, ahí estamos la captura de pantalla. Entonces, esas preguntas, vamos a ver, a partir de acá, vale. Tómenle captura de pantalla esa. Eso es para que ustedes también tengan su clase ahí, ¿verdad? Primero, pues ya se van a evitar esperar a que yo se las envíe, ¿verdad? Y van a tener de ahí, pues, la información más a la mano, ¿verdad? Entonces, ahí está la primera. Tómenle captura de pantalla. ¿Estamos? Ok. Captura de pantalla, la guardo, grabo aquí. Acá, miren, dos preguntas más. Esta sí es seguro que viene. Cuando las cuotas de una anualidad se destinan a formar un capital, la anualidad recibe el nombre de imposición, segurísimo. ¿Ya? Y cuando las cuotas de la anualidad son para cancelar una deuda, se llama amortizaciones, segurísimo. También esa, tómenle captura de pantalla porque viene en la evaluación también. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Acá, pues también tómenle captura de pantalla, puede hacer que sí o no, ¿verdad? Vengan preguntas, ¿no? Pero tómenle captura de pantalla para ir, pues, teniendo la información completa. Bueno, vamos a ver. Síganle tomando captura de pantalla, ahí no hay ningún problema. Ya van a tener ustedes su clase, así, tranquilamente, ¿verdad? Ya no van a tener necesidad de estarme mandando un correo solicitándome las clases y esperar, ¿verdad? A que se las envíe, porque hay veces que yo espero a que todos, pues, me pidan las clases y cuando miro que la mayoría está, entonces ya los coloco en el correo y empiezo ahí y les envío, ¿verdad? Mientras tanto, tengo que estar esperando para no estar entrando cada rato, enviándole unos dos que me la pidieron, después a otros dos, también se va todo junto. Pero acá pues ya las van teniendo ustedes, ¿verdad? Ahí va la otra diapositiva y ya van a tener ustedes pues su clase. Ya ni necesidad van a tener de bajar también la clase grabada, ¿va? Pero si ustedes quieren oír más explicación, obviamente lo pueden hacer, no hay ningún problema. Vamos con la otra diapositiva. Vamos con la otra. Esta también viene, miren, lo que es un fondo. Esa es pregunta también. Entonces, eh, chequen ahí, ¿verdad? Todo, ahí se ve, ¿verdad? Cuáles preguntas. Por lo tanto, todas las preguntas van a venir. Ok, estamos. Y ahí. Híjole, ya se nos fue el tiempo. Yo siento que casi, miren, calculado, ¿verdad? 14:44, entonces. Y están las preguntas, pero las preguntas ya las sabían ustedes, pues ya les había dado captura de pantalla. Bueno, entonces hasta aquí llegamos, jóvenes. Vamos a dejar de compartir. Como les decía, pues les deseo muchos éxitos. Me dio mucho gusto, pues, el haber compartido un poco, ¿verdad? De mi experiencia, un poco de mis anécdotas, del conocimiento, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? En el tema. Espero, pues, que les haya quedado, pues, algo, que se hayan cumplido sus expectativas. Que tengan, pues, desde allá un feliz año, ¿verdad? Entonces, un feliz fin de año, más que todo. Y traten la manera de inscribirse lo más pronto posible, ¿ok? Bueno, jóvenes, hasta aquí la dejamos, pues fue un gusto poder compartir con ustedes y probablemente pues nos podamos ver pues el siguiente semestre.